radio en Victoria. Los mejores éxitos cristianos son aquí. No somos los únicos, pero sí los mejores. Radio Júbilo, la radio en Victoria, presenta. Bendito es el nombre del Señor. Muy buenas tardes a todos los amigos y los hermanos que ya nos están sintonizando a través de la Radio Júbilo, la radio en Victoria, la radio que Dios ha preparado para bendecir tu vida. En esta hermosa tarde hemos llegado pues a este lugar muy contentos aquí en cabina, pues aparte de tener la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este lugar, tengo la grata compañía de nuestro hermano Luis Cano, que ya está aquí también para acompañarnos en este su programa, Cristo Luis, Luz a las Naciones. Ya estoy Luis a las Naciones, Luis a las Naciones. A ver, ya les bendiga en esta hermosa tarde. Vámonos rápidamente con un tema musical y ahí continuamos con su programa. Como la luna, pero sin el firmamento.
del Señor. Bueno, pues en esta tarde continuamos con su programa y pues damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. Bueno, voy a dejar aquí a nuestro hermano Luis para que nos dé un saludo por ahí. Bendiciones para todos mis hermanos que nos escuchan a través de la radio cristiana Radio Júbilo, la radio en Victoria. Pues muy bendecidos aquí de poder llegar hasta sus hogares, hasta sus lugares de origen, a lo largo de nuestra República Mexicana y a lo largo de toda América. Estamos muy contentos de poder llevar hacia todos ustedes palabra de Dios y música cristiana que alienta cada corazón. Pues estaremos aquí con nuestra hermana Ruby conduciendo este programa y que sea de bendición para todos ustedes. Dios les bendiga. Sí, amén, gloria al Señor. Bueno, pues escuchábamos esta alabanza. Qué hermoso es cuando el ser humano reconocemos que realmente dependemos de Dios. Bendito es su nombre. Qué hermoso es cuando nos damos cuenta que sin Dios nada podemos hacer. La palabra del Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Yo me pongo a pensar y siempre he meditado cuando el Señor dice esa palabra, sin mí nada podéis hacer. Yo siempre he pensado y digo, nosotros con Dios no somos nada. Somos algo con Dios, pero sin Dios no somos nada. Pero Dios sin nosotros, hermano Luis, sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada, pero Él sí, Él es Dios, creamos en Él o no creamos. Amén, aleluya, es lo hermoso. Realmente nosotros debemos de meditar siempre que los necesitados aquí en la tierra somos nosotros de Dios, porque Dios, yo me pongo a pensar, Dios no necesita realmente que yo crea o no crea en Él. Él tiene ángeles en el cielo que le adoran noche y día. Es su amor y su misericordia que tiene para con nosotros, el que ha puesto sus ojos en nosotros para salvarnos. En esta hermosa tarde vamos a entrar en lo que es la palabra del Señor y vamos a ver allí en el Evangelio según San Lucas. Vamos a estar mirando en su verso, en su capítulo 17, vamos a ver en el verso 11, vamos a estar mirando en esta hermosa tarde. La palabra del Señor la leemos de la siguiente manera y vamos a estar compartiendo esta palabra. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se postraron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo uno, dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En todas las lecturas que hemos estado dando, siempre está de por medio la fe, hermano Luis. La fe, que es muy importante en la vida del ser humano. Amén. La fe, dice la palabra de nuestro Dios, que si tuviéramos fe como un pequeño grano de mostaza, podríamos mover los montes. La fe es aquella convicción de lo que se espera pero que no lo podemos ver. Es un elemento importante dentro de la vida de un cristiano. Es como usted, hermana, usted, varón, que prepara los alimentos. Si usted no le pusiera sal a su alimento, quedaría ese alimento insípido, simple, sin sabor. Por eso la fe es como, lo comparo yo como la sal que le llega a ese alimento. Es bien necesario que nosotros tengamos fe, por muy poca que sea, pero que tengamos fe en nuestro Dios, elemento vital para poder llegar a ver un día la gloria de Dios. Así es, amén. En esta tarde nos encontramos en este cuadro un poco pues triste, vemos.
bastante de lamentarse en la vida de 10 personas que encontramos aquí. En esta tarde, hablando de los 10 leprosos que fueron limpiados, nos damos cuenta cuando Jesús dice, pasaba por Jerusalén entre Samaria y Galilea, dice que al entrar le salieron al encuentro 10 hombres leprosos y que desde lejos dice que clamaban a Jesús y le decían, Maestro, ten misericordia de nosotros. Clamaban por todos. Qué hermoso es realmente cuando en una necesidad se ponen todos juntos a clamar por la misma necesidad, sintiendo ese mismo peso en el corazón, como lo hacían estas 10 personas, estos 10 leprosos. Cuando estos hombres desde lejos clamaban a Jesús, era porque ellos sabían que no podían acercarse al Maestro porque llevaban esa enfermedad, la cual les hacía inmundos y no tenían el derecho de ir delante de Jesús, menos de tocarle, como aquella mujer que un día tocó el borde del manto del Maestro. Ellos no tenían ni siquiera el derecho de llegar por allí y tocar siquiera o hablarle de cerca, porque en esos tiempos eran inmundos y tenían que morar lejos de la región, a las afueras de la ciudad, donde no había gente que habitase. ¿Para qué? Para que no fueran contaminados. Pero vemos que Jesús pasa por ahí y cuando ellos alzan su voz y le dicen, Maestro, ten misericordia de nosotros, dice que cuando él los vio les dijo, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces dice uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Miren nomás, sigue un cuadro un poco triste. ¿Por qué? Porque en el principio vemos la gran necesidad de esta gente que necesitaba ahora sí de Jesús para ser limpiados de sus vidas. Pero vemos, yo digo algo triste, ¿por qué? Porque en el camino dice aquí la palabra del Señor que estos fueron limpiados de esa lepra, pero algo pasó. Qué triste y lamentable, los 10 que habían clamado a Jesús diciendo, ten misericordia de nosotros. Esta gente alejada de Dios, alejada de la gente, de sus familiares, alejado de la sociedad, sin derecho a nada más. Estos hombres, estos leprosos claman y dicen, ten misericordia de nosotros. Pero lo triste, yo lo veo aquí en el verso 15, el hermano Luis, que dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué vemos aquí? Que solamente uno había mirado que había sido sanado. La pregunta es, hermano Luis, ¿será que nada más a uno había sanado? Había sanado a los 10. Desgraciadamente, aquí vemos en este versículo una realidad. De los 10, solamente uno. Si lo pasamos a un porcentaje, del 100% de los sanados, solamente un 10% regresó a Jesús a darle las gracias. Yo me pregunto, esto que nos muestra la Biblia aquí, ¿actualmente será algo ficticio o será una realidad? De las 10 personas que se acercaron a Jesús porque pidieron sanidad, las 10 recibieron exactamente lo mismo, recibieron el mismo beneficio de parte de Jesús, fueron sanadas, su piel volvió a ser como la de un niño. Eran personas inmundas, ellos dejaron de serlo ya, recibieron la sanidad, pero ahora viene algo bien importante aquí, el agradecimiento. El agradecimiento es un factor también bien